gobierno de la presidenta Sheinbaum anunció ayer, dio a conocer en la mañanera, el plan de trabajo de Pemex. Tanto la secretaria de Energía como el director general de Pemex expusieron lo que tienen. Hablan de Pemex por el rescate de la soberanía. Para ellos, soberanía es el rescate del petróleo, gas natural y del sistema de suministro de combustibles para beneficio del pueblo. Soberanía es la atribución de decisión, acción y mando del pueblo de México en un sector estratégico que debe estar al servicio de la patria. Entonces, se hizo una reforma constitucional para redefinir lo que es Pemex, lo que es la CFE. Pemex, de ser una empresa, qué mal nombre, qué nombre más estúpido le pusieron, empresa productiva del Estado, porque productiva, si eso es producción, ya no quiero saber que es una empresa perdedora del Estado, ¿no? Ahora ya regresaron a ser empresas propiedad del Estado, son paraestatales, el Estado es el dueño, es decir, los mexicanos somos dueños de Pemex, y a mí me encanta porque en toda mi vida He recibido algo. me ha costado de mis impuestos no sé cuánto seguir pagando, porque anunciaron una cosa que de repente me brincó, no va a haber despidos. Pemex tiene más empleados por barril de petróleo producido En el mundo. en el mundo. O sea, ¿por qué? Porque tiene un sindicato que no deja que corras a nadie. En fin, entonces lo que van a hacer es exploración focalizada, producción sustentable, refinación suficiente, van a hacer fertilizantes y petroquímica, energía limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Van a incrementar reservas para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado. En fin, ustedes entran a la página del Gobierno de México o la de Pemex, van a encontrar el plan de trabajo. Aquí lo imprimimos en blanco y negro, pero está en color moradito, ya sabes, los colores de Morena, que ahora son parte del gobierno. Ramsés Pech está en Villahermosa, Tabasco. Ramsés es experto en la industria energética y nos acompaña esta tarde. Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Memo? Buenas ¿Qué tardes. tal, Ramses? A ver, tus comentarios para mí siempre valiosos sobre la industria. ¿Cómo ves este plan de trabajo? En papel está muy bonito, pero en la realidad, Bueno, falta dinero. Los 220 mil millones de pesos para la parte de exploración no son suficientes. ¿por qué no? Solo A ver, estamos ahí sí, explícanos. Cuando tú dices no son suficientes, dime por qué. Porque para mí 220 mil millones de pesos es un dineral de dinero. Mira, te digo, un pozo exploratorio te puede costar entre 20 y 60 millones de dólares. Ok. Estamos hablando sobre un número de pozos que se están mencionando en la presentación y que tú tienes ahí. Sí. Y en la presentación estamos hablando de más de 269 pozos exploratorios. Si tú los pones un promedio de 40 millones, estamos hablando de 10 pozos, son 600, estamos hablando de 6, estamos hablando de más de 7 mil millones de dólares simplemente en la parte de perforación pozos. Todavía falta la sísmica, hacer la evaluación, la estamos viendo ahorita en la pantalla y tienes 269 pozos, multiplícalo por 40, 50 millones No, de yo dólares. quiero te puede ser costar más o menos. conservador, yo lo estoy multiplicando nada más por 20 millones de dólares. Ya con ello ya fueron 5.400 millones de dólares, ¿no? Ya, se te fue la mitad de los 220 mil, si lo convertimos al tipo de cambio de ahorita son 10 mil millones de dólares. Sí, si lo conviertes son 100 mil millones. Ya se fue la mitad de los 220 mil millones. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a decir que les cuesta nomás 20 millones de dólares cada pozo. Ya, bueno, todavía les quedan 100 millones. Sí, pero esos 100 tienes que 100 mil hacer millones, sísmica, perdón, 100 mil millones. tienes que hacer la evaluación de los yacimientos, hacer pruebas de producción, bajar la parte del riesgo geológico y convertirlo en un pozo que pueda producir. Y esto, Eduardo, no es simplemente de la noche a la mañana, lleva su tiempo y el tiempo significa dinero y ese dinero, la realidad, yo te lo digo, no alcanza y con ese número de pozos que se están perforando va a depender mucho de las zonas que por lo que estamos viendo en el mapa y lo que presentaron el día de ayer, son en zonas nuevas que están en el litoral de Tabasco y en la parte sur de Veracruz. Cuando hablas zonas nuevas, estamos hablando de que son exploraciones y no sabemos si cada pozo de estos 270 pozos van a producir, porque una cosa es explorar y otra cosa es encontrar petróleo. Exacto. O sea, Mira, ahí te va. yo me puedo gastar 20 millones de dólares en un pozo y que no haya nada abajo.
Sí, porque tenemos más o menos un éxito en exploración entre un 40 y 60% de que encuentres algo o que sea de la parte de un pozo de desarrollo, O sea, un pozo que puedas que de explotarlo. estos 130, de 270 pozos, siendo optimista, 130 de ellos producirían petróleo. Esa es la estadística que podríamos dar, que podríamos decir que podrían ser factibles para su perforación, su explotación. ¿Y cuánto Pero producirían estos? bueno, te explico, mira. Sí, Primero haces un pozo exploratorio. sí. El pozo exploratorio lo que hace es evalúas la formación. Después que evalúas la formación, tú tienes que hacer pozos delimitadores que están dentro de la inversión para que puedas desarrollar un campo. Eso tiene un costo. Entonces, todo esto lleva un tiempo más o menos como de 3 hasta 5 años para que tú puedas tener un campo explotado. Entonces, un pozo exploratorio simplemente es el preámbulo para tomar la información necesaria para hacer pozos delimitadores, establecer cuáles van a ser las reservas de acuerdo al área que te tienes. Entonces, ese dinero, por eso te digo que no es suficiente, falta más dinero y no nomás simplemente perforar un pozo exploratorio. Hay muchas cosas a su alrededor todavía que hay que invertir. Bien, esto es lo que es el petróleo. Esto supuestamente es para poder incrementar reservas, para tener por lo menos 10 años de consumo asegurado. ¿Con qué criterio calcula los próximos 10 años de consumo? Porque si están tan optimistas de que la economía va a estar creciendo como creían que este año iba a crecer al 3,5%, pues tal vez necesitemos menos petróleo en los próximos 10 años. Por desgracia, de acuerdo a los últimos cálculos que hemos realizado, todavía nos faltan 4 a 5 décadas en México de seguir utilizando el combustible fósil, sobre todo el petróleo crudo y el gas natural. ¿Cómo tú calculas que son 10 años? Bueno, lo que te están diciendo es, tú tienes lo que llamamos reservas 3P, 2P y 1P. Las 3P es la probabilidad de que pueda existir, haces un estudio, lo bajas de 3P a 2P, y lo 1P es lo que te da la certeza que ya por medio de estudios que sí existe esa cantidad de crudo y esa cantidad de reservas. Pero hay una cosa muy importante. Cuando escuchen que digan, tenemos tantos de reservas de miles de millones de barriles diarios, no significa que puedes sacar toda esa cantidad de crudo que está o gas en el yacimiento. Hay un factor de recuperación y el factor de recuperación en México está entre el 20 y el 30%. Quiere decir que si hay 100 barriles en el fondo de un yacimiento, solo puede recuperar 20 o 30 y de ahí hay que hacer inversiones para hacer una recuperación mejorada. Ese No es simplemente nada más porcentaje del 20 al 30, ¿cómo se compara en los estándares internacionales de la industria petrolera? Estamos todavía más bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos se maneja que están entre el 70 y el 80%, porque ellos tienen demasiada información. Ellos perforan entre 10 a 12 mil pozos. En México perforamos no más de 300 pozos. Ellos tienen operando más de 900,000 pozos y nosotros 7,000. Y eso es lo que el factor de riesgo te ayuda mucho a reducir, sobre todo en la parte exploratoria, para que tú puedas incrementar el factor de recuperación y para que tú puedas incrementar ese factor necesitas dinero. Por eso digo que en papel pues, está bien la presentación, pero cuando lo hacemos desde un punto de vista técnico, falta dinero todavía. Cuando dice en este plan, estaremos produciendo 1,8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio, no me dice nada porque 1,8 millones de barriles a lo largo del sexenio tal vez es para que yo me imagine que es un promedio diario durante el sexenio de 1,8 millones. Pero como que no me late porque estamos muy abajo de esto, ¿no? Sí, ya lo confirmó el día de ayer la presidenta en la conferencia de prensa. Hay una total de que está más o menos en 1,650,000, si no me equivoco del dato, pero está entre el crudo y el condensado. El condensado es un hidrocarburo que sí se utiliza y se hace con las mezclas, pero el hidrocarburo solo, que es el que mayormente se comercializa, está ahorita por debajo de 1,5 millones. Ya. Esto es muy importante, Eduardo, que el público lo sepa porque esa cantidad de crudo y condensado no es suficiente para los planes que se pusieron el día de ayer y lo que tú tienes allí en la presentación que hizo Pemex. Se deberían de estar produciendo entre 2,2 y 2,5 millones de barriles diarios. No, ¿Por qué? Porque para que lleguemos a eso, ¿cuánto vamos a necesitar de dinero y de tiempo? para llegar a eso, si le ponemos dinero y nos vamos en la cuenca de Burgos, yo creo que en unos 10 años, porque ahí hay bastante crudo como en Estados Unidos, pero no permiten el fracking. Ya. Si lo queremos hacer normal,
como estamos hoy en día, vamos a tardar cuando menos 15, unos 8 años, porque hay que invertir mucho. Bueno, última pregunta, nos queda un minuto. ¿Aumentaremos la producción de gas natural a 5,000 millones de pies cúbicos diarios? Número 1, ¿se puede o no se puede? Y si se puede, ¿dónde los vamos a guardar? Si se puede y no tenemos dónde guardar y se tiene que consumir, pero el 50% de eso lo consume Pemex para poder mantener los yacimientos operando. El gas que sale en su mayoría en nuestro país es un gas húmedo que no lo podemos utilizar para generar electricidad y hay que hacer inversión. Por eso importamos gas de Estados Unidos, que es un gas seco, que ese sí se puede utilizar para generar electricidad de oro. Muy bien, o sea que un plan optimista más que nada. Un plan como lo tienes en la mano, en papel, pero falta dinero. Muy bien. Gracias, Ramsés Pech. Te mando un abrazo. Saludos en casa. Igualmente.